Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar realizando análisis técnico. En este caso vamos a estar realizando el análisis de la acción de Apple. Como pueden observar, tenemos la misma cotizando en 192.53 dólares, es decir 1.05 dólares por debajo de su anterior sesión. En términos de porcentaje, 0,54%. Bien, ¿qué es lo que está pasando con el movimiento de precio de la acción de Apple y qué es lo que está y qué nos podría deparar en el futuro, ¿no? Acá primero principal lo que estamos viendo es básicamente que actualmente la acción ha perdido una de las medias móviles importantes, que en este caso sería la media móvil de 21 periodos. Como pueden observar, era una media móvil que por lo menos en el corto periodo, luego de haberla recuperado, no la había perdido básicamente. Acá en esta zona había tenido un pivot bastante importante en la zona de soporte de 166.75 y luego básicamente cada vez que testeaba la parte inferior, que vendría a ser en esta zona, que fue la única vez que testeó, básicamente lo respetó la media móvil de 21, pero luego de haber llegado a la resistencia de 197.96 y luego de haber observado algunas cuestiones que me llamaban la atención, que básicamente es este movimiento acá y este movimiento posterior, ahí lo podemos observar. Podemos observar que en esta zona teníamos algunos movimientos por lo menos de divergencia del movimiento alcista. ¿Qué quiere decir esto? Bien, primero principal que el movimiento de divergencia que se da justamente en esta zona, vamos a marcarlo, el movimiento de divergencia se da acá. En esta zona vemos algo bastante importante, que en este caso lo hacemos la comparación entre este punto y este punto. Ahí podríamos ver en este caso ese proceso de divergencia, ¿no? Divergencia. Lo cual en principio nos marca algunas cuestiones solamente a modo informativo, a modo en este caso, bueno, de algo está pasando y algo puede llegar a desencadenar este movimiento o esta situación, ¿no? Primero principal podemos ver que en esta zona la divergencia es pérdida de impulso, es decir, si bien el movimiento de precio sigue siendo ascendente y en este caso el precio sigue subiendo, podemos observar que la fuerza, que en este caso la medimos a través del índice de fuerza relativa, estaría llegando a su fin en ese punto, ¿no? Y justamente en la resistencia de 197,96. Luego de llegar a esta resistencia que tenemos acá, empezó básicamente un proceso bastante interesante, que fue el primero principal en la pérdida de volumen. Fíjense todo el volumen que estuvo perdiendo. En esta zona tuvo un volumen bastante fuerte y bastante alto, y luego de haber tenido ese volumen alto y fuerte, fíjense cómo ha disminuido. Hemos pasado de volúmenes de 70.404 millones, hemos pasado su pico, que en este caso sería de 128.538 millones, cuando la media era de 52.359, a volúmenes básicamente de los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, podemos decir 7 hasta 8 días. Empezó a tener volúmenes de 42, 34, cuando la media es de 53 millones. Y en este caso empezó a tener volúmenes de 42.658 millones. Más atrás 34.049 millones. Básicamente ha perdido un nivel de volumen bastante importante, como pueden observar. Y también perdió en este caso fuerza de acción, ¿no? Fuerza de acción del precio. Entonces estamos viendo que actualmente esos dos componentes llevaron también a que perdiera la media móvil de 21. Por ende, ya tenemos pérdida de volumen, tenemos en cierta medida pérdida de impulso. Por otro lado también tenemos, bueno, el volumen es disminuyendo, y a esto lo vamos a ver un poquito lo que vendría a ser el Concord. Ahí vamos a poner el Concord. Vamos a observar que el Concord está marcando una caída fuerte de lo que vendrá a ser participación de los pequeños inversores y también la de los grandes inversores, que actualmente, como pueden observar, están empezando a vender posiciones, o en este caso a no estar participando en los procesos digamos habituales de comercialización, ¿no? Eso es lo que se ve en principio. Entonces ya tenemos varios indicadores que nos están dando a entender que posiblemente Apple podría llegar a tener una corrección. Por lo cual hay que vigilar muy bien lo que vendrá a ser el soporte de 191.54, como ya lo hemos marcado en otros momentos, que básicamente lo tenemos testeado acá. Y acá estuvo testeando. Ya si pierde este soporte, lo más probable es que entremos en un proceso de corrección. Y acá nosotros tenemos que estar muy atentos a este proceso de corrección. Primero en principal vamos a distinguir dos fases. Primero en principal, la fase de los que ya tenían abierto posiciones en esta zona, lo que habían abierto posición en esta zona. Ya podemos observar que cuando el movimiento de precio pierda los 191 para lo que ya estaban comprados, sería lo más conveniente o lo más ideal, si habían abierto posiciones en corto plazo
es ir cerrándolas. Ahí, por ejemplo, esta zona de acá son aperturas cortoplacistas, lo mismo que iniciaron acá, en esta zona también, en el rompimiento del canal bajista. También son movimientos un poco más cortoplacistas. Por ejemplo, este de acá no tanto, porque fíjense que esto fue básicamente en la zona de 26 de octubre. Podríamos considerarlo corto plazo también, ¿por qué no? Y todos estos movimientos ya perdiendo lo que vendría a ser el soporte de 191.54, ya empezaría a dar algunas señales ya de abandonar esas posiciones, ¿no? Para los que empezaron en corto plazo. Para los que van un poquito más a mediano plazo, lo que podríamos llegar a interpretar es que esto es una onda 1 y que en caso de ya de haber perdido los 191.54, empezaremos el proceso de corrección. Es decir, que para los del corto plazo sería movimiento, o muy corto plazo sería un movimiento más de tendencia a la baja, y para los que van un poco más a mediano plazo sería un movimiento de corrección, ¿no? Entonces, tenemos lo que vendrá a ser onda 1, corrección onda 2, y acá lo que nos interesaría a nosotros es ver hasta dónde podría llegar a caer para proyectar una onda 3. Por lo general, si esto fuera, en el caso de que esto fuera una corrección, por lo general el proceso de corrección se da entre 0,5 y 0,618 Fibonacci, y justamente acá tenemos los dos soportes, el de 181.68 y 179.95. Estar muy atento a esos soportes para los que quieren iniciar en el caso de que haya una corrección fuerte, el movimiento de Apple. Falta todavía para definir eso, es decir, falta para definir si realmente va a llegar a esta zona de soporte, que anteriormente habían sido zonas de resistencia clave, porque eso es lo que habíamos dicho en otros videos, era que esto estaba en una tendencia a la baja, y que cuando rompiera este canal, es decir, cuando rompiera el canal, la clave estaría en los 181.68 y 179.95. Justamente cuando rompió esta zona, el movimiento se fue al alza. Ahora van a cumplir otro rol, que va a ser el de ser un soporte clave de corrección. Es decir, que en caso si esto llega a corregir, estos serían factores clave de, digamos, de proyección. Es decir, serían los soportes clave a tener en cuenta. Primero principal porque fueron anteriormente resistencia clave, ahora son soportes clave, pero también porque, digamos, en términos de retroceso Fibonacci, está entre 0,5 y 0,618 Fibonacci, que son más considerados como zonas doradas. Actualmente, como pueden observar, el Concord ya me está dando algunas señales un poco más negativas, más de, digamos, de posible pivot. El índice de fuerza relativa todavía se mantiene de compra, pero fíjense que es una señal muy débil. Tenemos la disminución de lo que vendrá a ser la pérdida de volumen. Así que factor clave ya, si se pierde los 191.54, empezaría su fase de corrección la acción de Apple. Por lo menos en el mediano plazo, como pueden observar. En el corto plazo, muy cortito plazo, empezaría un proceso de tendencia a la baja, pero bueno, ahí habría que ver hasta dónde llega. Bueno, continuando un poco con el análisis, en este caso de distintas acciones, en este caso tenemos la acción de Adobe, que actualmente está cotizando en $596.60, es decir, 1.08 dólares por encima de su interesación, en tener un porcentaje 0,18%. Bien, ¿qué está sucediendo con esta acción también? Muy parecido como lo que estábamos observando en la acción de Apple. Como pueden observar, digamos que la acción de Adobe empezó a perder algunas medias móviles, en este caso una de las principales, que en este caso sería la media móvil de 21 periodos. Todavía tiene ganada la media de 60 periodos, pero tenemos un RSI que nos está marcando condición de venta, en este caso una señal bastante débil, pero en cierta manera da un perfil de que acá podríamos empezar, o se podría dar una situación de posible corrección, lo cual también nos da una oportunidad interesante para los que quieren entrar en esta acción, y también en este caso nos manda alguna cuestión bastante importante para los que ya tienen posiciones. Tenemos en este caso la situación del soporte de 594.06. En el caso de que lo vuelva a perder, todos los que habían iniciado posición en corta ya podrían considerar, digamos, retirar esas posiciones, y por otro lado ya empezaríamos un proceso de corrección bastante interesante en caso, como dijimos anteriormente, que se rompa los 594.06. En esta zona, fíjense que se había roto. Acá podemos ver que se había roto con un gap bajista, lo que vendría a ser el movimiento, digamos, de Adobe, y que en ese movimiento de gap bajista también perdió la media móvil de 21, y fíjense que hasta el momento no la puede recuperar. Es decir, que actualmente en esta zona podemos observar que hubo un pivote en esa zona, hubo mecha, y en este caso le está costando muchísimo poder recuperar zonas altas. Por otro lado, tenemos que en la resistencia de 626,32
digamos, hizo un pivot, quiso en este caso romperlo, lo rompió, pero terminó cayendo. Entonces, y rompió con un gap bajista. Así que por el momento lo que podemos ver es que podemos llegar a empezar a ver que la acción de Adobe podría empezar un proceso de corrección. Este proceso de corrección podría venirse hasta niveles de 570 o 550 dólares. Veremos qué tan fuerte va a ser esa misma corrección. Por lo general, acá podemos observar que en un momento llegó a niveles de soporte de 503.31, 491.45 y luego empezó, digamos, un sendero bastante importante hacia el alza. Bueno, entonces eso también hay que estar mirando. Tenemos soporte en los 570.23, 550.10. En caso de que quiera retroceder, en este caso hacer una corrección, podemos observar que la corrección lo haría entre 0,5 y 0,618 de Fibonacci, que nos da aproximadamente estas dos zonas de soporte, tanto la de 570.23 y 550.10. Así, bueno, por el momento nos mantenemos con una posición más a la baja en la acción de Adobe. Ya si llega a romper por encima de los 526.32, el análisis cambia, ya tendremos una predisposición alcista, pero por el momento, como ya perdió una media móvil, como ya tenemos algunas señales débiles, en este caso en cuanto a corto plazo, podemos empezar a ver que posiblemente empecemos a ver un pivot, ¿no? Un posible cambio de tendencia de corto plazo. Veremos hasta dónde llega, y por el otro lado también podríamos ver que en el mediano plazo empezaría un proceso de corrección. Si nos vamos un poquito, ahí vamos a, en este caso vamos a poner el Concord. Fíjense que el Concord tenemos compra de grandes inversores, pero los pequeños inversores se están manteniendo fuera, en este caso de las adquisiciones, o en este caso de la participación dentro del volumen. Por otro lado también vemos que el volumen se ha disminuido bastante, y como habíamos visto, el índice de fuerza relativa ya nos está marcando una señal débil de venta. Tenemos pérdida de medias móviles, así que bueno, eso da muchas probabilidades de que posiblemente podamos llegar a empezar a ver una posible corrección en Adobe. Por eso vigilar muy bien la zona de los 594.06 en caso de ya perder esa zona. El próximo soporte sería 570.23 y 550. Quizás en esa zona, ahí haciendo un poco de análisis con retroceso de Fibonacci, podemos llegar a tener algún posible pivot, ¿no? Entendiendo este aspecto del 0,5 y 0,618 Fibonacci, que siempre en esa zona las consideramos como zonas doradas, es decir, zonas de posibles entradas en cuestiones de retroceso de Fibonacci. Bien. En lo que respecta a mediano plazo, como pueden observar, en mediano plazo tenemos todavía tendencia alcista, tenemos el Concord que nos marca compra, ¿no? de pequeños y grandes inversores. Vemos mucho volumen en cuanto a la participación, ¿no? En términos de participación lo vemos bastante bien. El índice de fuerza relativa, como pueden observar, también me sigue dando compra. Lo que sí, quizás ahí también vemos un poco este aspecto de pérdida de impulso, que eso básicamente acá se da un impulso bastante bueno, y acá no tanto. Fíjense que hay pérdida de impulso, podríamos tener enfrente de un proceso de divergencia, ¿por qué no? En caso de que ya se pierda la zona, como dijimos anteriormente, la zona de 594.06 y empieza una corrección, y vemos que ahí posiblemente podemos llegar a tener una posible entrada en soporte de 570 y 550. Lo más probable es que si la acción, en este caso esto es algo muy importante que lo tengamos en cuenta, en caso de que la acción haya terminado esta onda 1, es decir, que esto haya sido la onda 1 y ahora nos dirijamos en una corrección de onda 2, es decir, que empecemos con un proceso de corrección de onda 2, acá se extiende un poquito más la posible caída, porque en este caso podríamos llegar a ver retroceso de Fibonacci entre 0,5 y 0,6, que vendría a ser el retroceso en mediano plazo, y vamos a proyectar un poquito que vendría a ser en zona entre 0,5 y 0,6, utilizando el mismo criterio del corto plazo, en el soporte de 441,17 y en este caso también un poquito más abajo como zona crítica 385.37. Pero para eso tenemos muchísimo tiempo todavía. Por el momento nos mantenemos todavía alcistas, nos mantenemos todavía con predisposición, en este caso en mediano plazo alcista, en caso de que se pierda algunos soportes, y en el caso de que se pierda la media móvil de la media móvil de 21, hasta el momento tenemos la media móvil de 21, media móvil de 60 en mediano plazo, todavía mantenemos la predisposición alcista. Cuando se pierda la zona de 594.06, que en el corto plazo nos daría un perfil más a la baja, fíjense que todavía no, en ese momento no perderíamos la media móvil de 21 en semana, por lo cual el mediano plazo no se vería afectado desde este punto de vista. Si nosotros vemos que básicamente en el corto plazo podríamos llegar a tener un retroceso de Fibonacci en zonas de 0,5 y 0,6, que vendría a ser estas dos, posiblemente acá termine rebotando y digamos termine siendo un movimiento de continuidad en caso de que se dé. Pero por el momento, como dijimos, mantenemos la predisposición a la baja en el corto plazo y
En mediano plazo mantenemos la predisposición al alza todavía. Los indicadores todavía no nos están dando esas señales de venta y tampoco de una debilidad tan fuerte. Como dijimos, el Concord lo tenemos con participación de pequeños y grandes inversores. Quizás por ahí la participación de pequeños inversores ha bajado un poco, pero en este caso son movimientos que los grandes inversores todavía están, ¿no? Entonces, bueno, por el momento nos mantenemos con predisposición alcista en mediano plazo. En corto plazo nos mantenemos ya con una predisposición un poquito más a la baja, esperando a ver qué es lo que sucede en el soporte 594.06, que va a ser un soporte bastante clave ya para definir algunos aspectos, ¿no? Así que bueno, pasando con otra acción, vamos a ir buscando otra acción, que en este caso vamos una de las que más me gustan también, que espero que también tenga alguna corrección como para aprovechar alguna entrada, que es la acción de Microsoft. Microsoft en este momento está cotizando en 376.04, es decir, 0.76 centavos de dólares por encima de la centralización, en términos de porcentaje 0,20%. Bien, ¿cómo viene la acción de Microsoft? Microsoft, como pueden observar, en el corto plazo viene con una tendencia alcista y en este caso todavía viene con una predisposición alcista. En esta zona había perdido la media móvil de 21, lo cual nos marcaba un proceso bastante importante y digamos a considerar. Pero fíjense que después de haber superado de nuevo la media móvil de 21, empezó a haber, según el Concord, pequeños y grandes inversores empezando a participar. El nivel de volumen sí que todavía se mantiene bajo, pero esa participación empieza a ser significativa. Por el momento mantenemos la predisposición alcista en el corto plazo, como podemos observar, porque todavía tenemos ganada media móvil de 21 y media móvil de 60. Vamos a desplazar un poquito más este soporte. Tenemos soporte en 365.15 todavía. Este soporte es importante. Tenemos dos resistencias en 388 y 384.12. Objetivo para poder superar. Y por otro lado tenemos soportes más abajo en la zona de 343.45, 338.81 y 328.17. Bien, hasta el momento tenemos ganada media móvil de 21, media móvil de 60, un Concord que nos marca compra de grandes y pequeños inversores, participación. Y por otro lado tenemos un nivel de volumen que sí ha decrecido, lo cual es importante acudir a otro indicador más. En este caso vamos al índice de fuerza relativa. Podemos observar que tenemos condición de compra, pero fíjense que hemos perdido mucho impulso en esta zona, muchísimo impulso se ha perdido y en este caso no se descarta una posible corrección, ¿no? Una posible corrección, pero por el momento, como todavía no están dados esos escenarios, es decir, todavía no hemos perdido el soporte de 365,15 en el corto plazo y tampoco estamos, digamos, con unas señales de venta fuerte, vamos a mantener la predisposición alcista en el corto plazo, pero siempre y cuando tengamos en cuenta el soporte de 365.15. Ya cuando se pierda ese soporte, lo más probable es que entremos en corrección en mediano plazo y en corto plazo en un movimiento a la baja, pero por el momento mantenemos esa predisposición alcista. En cuanto a mediano plazo, como pueden observar, tenemos un mediano plazo alcista, tenemos canal alcista, ganada media móvil de 21, de 60, estamos sobrecomprados en el RSI, tenemos un nivel de volumen bastante bueno, quizás en las últimas semanas también ha disminuido, se está manteniendo muy fuerte la resistencia de 384.12. Más allá de eso, perdón, lo que me faltó acá, que sí me equivoqué, es que los 388 sería la valoración intrínseca. Luego verificaremos si es así con un análisis fundamental, lo más probable. Si quieren que haga un análisis fundamental de Microsoft, déjenmelo en los comentarios o denle un like al video. Así que bueno, por el momento mantenemos predisposición alcista en Microsoft en lo que vendrá a ser mediano plazo, en corto plazo también, siempre y cuando no pierda los 365.15. Viene muy bien, una RSI que viene con sobrecomprado, por ahí el nivel de volumen de compra sí que ha decaído, ganada media móvil de 21, de 60, de 200 también un poquito más abajo, y viene dentro de un sendero de otra tendencia alcista de largo plazo, así que bueno, venimos muy bien por lo menos hasta el momento en Microsoft. Y en el caso de que empiece a corregir, es decir, en un caso de hipotética corrección, y esto no es que se va a dar así, sino es una hipotética corrección, es decir, nosotros ya esperaríamos un poquito más abajo, entre 0,5 y 0,68, sería lo más ideal la zona de 290, el soporte de 290 o el soporte de 311.34, dependiendo cómo viene o cómo se viene dando esa corrección en el momento que se dé, pero hipotéticamente teniendo en cuenta los ciclos, es decir, el ciclo digamos de corrección y los ciclos de impulso. Fíjense acá tuvimos un ciclo de corrección y acá ya tenemos un ciclo de impulso, que esto podría desencadenar en otras ondas, pero bueno, más allá de eso, que eso digamos lo vamos a ir viendo más adelante, por el momento mantenemos la condición alcista en Microsoft, tanto en mediano como en corto plazo, y en el corto plazo hay que tener muy en cuenta los 365.15, para si se pierde esa zona de 365.15, lo que ya habían comprado en esta zona, los que habían comprado en este punto, los que habían comprado en este punto, en este punto, en este punto,
con la pérdida del soporte clave de corto plazo, ya empezarían a ver con otros ojos la posibilidad de sacar las posiciones, esperar más abajo y volver a entrar. En el caso de que vayan a mediano plazo, esperar un poquito más la corrección y recargan posiciones. Por lo general siempre tiene correcciones el S&P 500 y por ende también Microsoft y también el Nasdaq. Así que bueno, estamos buscando tratar de que corrija para poder, digamos, visualizar una mejor entrada. Así que por el momento igualmente mantenemos las condiciones y predisposiciones alcistas tanto en mediano plazo como en corto plazo en la acción de Microsoft. Y pasando con otra acción, para no perder el hilo, vamos a centrarnos en una acción que es la acción de Tesla. Vemos algunas cuestiones interesantes de la acción de Tesla. Tesla que ha cerrado su cotización en 248.48 dólares, es decir, 4.70 dólares por debajo de su autorización, en tener un porcentaje 1.86%. Bien, ¿qué está pasando con la acción de Tesla? Como pueden observar, Tesla venía con un movimiento a la baja, como pueden observar, que comenzó allá por el 25 de octubre del 2021. Y fíjense que tuvo un proceso bastante bajista, ahí lo vamos a observar, casi todo 2022 a la baja, acá pueden observar, 2022, casi todo 2022 hasta final del 2022 y comienzo del 2023. En 2023 empezó un proceso de impulso bastante importante. Fíjense que acá teníamos máximo ascendente, mínimos ascendente, era una clara tendencia al alza, pero por otro lado también había roto el canal bajista, por lo cual también nos daba muy buena predisposición de compra. ¿Qué pasó? Luego pasaron algunas cuestiones más fundamentales, cuestiones también de la producción de vehículos, la baja de precio de sus vehículos, y esto hizo que muchos inversores empezaran a retirar sus posiciones y en este caso llegó a una resistencia 276.63 y 296.89 más la de 296.89 y empezó un proceso bajista, ¿no? En principio. Este proceso bajista, digamos, hizo básicamente hasta la zona de 198.13. Hasta la zona de soporte de 198.13. Si lo miramos en términos de retroceso de Fibonacci, pueden observar que este movimiento lo hizo hasta la zona de lo que vendría a ser 0,5. En esta zona 0,5 justo. Ahí justamente en ese punto. Fíjense que hizo toda esta corrección. Y acá empezó a haber algunos movimientos, pero vamos a quedarnos con este punto, y es que el 0,5 que sería el soporte de 198.13 fue muy fuerte y hasta el momento lo viene respondiendo muy bien. Otra de las particularidades que en este caso nos da a entender que este posible proceso de corrección, bueno, en este caso corrección, porque era un proceso de corrección, haya llegado a su fin, es el rompimiento del canal. Fíjense que en esta zona hemos roto el canal, que sería en la zona de 250.28 dólares. Ahí pueden observar en esa zona y fíjense que la resistencia la rompió, pero después volvió a bajar. Como pueden observar, esta resistencia no solamente es importante, pero es clave. Es muy clave para los futuros movimientos. En este caso, importante es y clave es para, en este caso, futuros movimientos de la acción de Tesla. Por otro lado, lo importante que haya roto el canal básicamente bajista, porque fíjense que en esta zona no lo había podido hacer, en esta zona tampoco, y fíjense que luego retrocedió un poquito y terminó en este caso impulsando y rompiendo el canal bajista. Esto es una buena señal. Primero principal, esto es una buena señal y también la vamos a marcar. Y otra buena señal que vamos a marcar acá, vamos a hacer un poquito más, ahí vamos a tratar de, ahí. Bien, vamos a sacar esto. Otra buena señal, por lo menos hasta el momento que yo estoy viendo en el movimiento de Tesla, es que haya recuperado la media móvil de 21 y media móvil de 60. Fíjense que en esta zona, ahí recuperó la media móvil de 21 y acá abajo la media móvil de 60 y la de 200. Lo cual era algo que había perdido en su momento, básicamente en la zona de octubre, básicamente perdió y ahora lo está recuperando. Entonces tenemos muy buenos datos por el momento. Fíjense que tenemos RSI que tiene una señal de compra débil, pero es una señal de compra al fin y al cabo. Y era una de las poquitas acciones, era básicamente poquitas, no creo que sea la única, pero de las poquitas que no habían aprovechado ese boom, ¿no? Del Nasdaq, el boom del S&P 500 y que ahora está empezando a dar algunas señales, bueno, dentro de todo bastante buenas e importantes en caso de, bueno, del rompimiento, ¿no? Ahora la gran pregunta es, ¿tenemos condición de compra en corto plazo o no tenemos condición de compra en corto plazo? Bueno, vamos a evaluar. Por un lado tenemos un nivel de volumen que en las últimas dos sesiones ha caído bastante.
Básicamente pasó de tener volúmenes de 636.291 millones a tener en este caso volumen de 407.898. Fíjense que pasamos de 600 a 400 prácticamente. Entonces descendimos casi 200 millones en términos de volumen de operaciones. Por lo cual, bueno, es un dato a tener en cuenta. Por otro lado, hemos ganado la media móvil de 21 y de 60. Son dos cuestiones muy importantes y bastante buenas a considerar. Ahora, tenemos RSI con condición débil de compra. Y en este caso vamos a mirar otro indicador más. En este caso va a ser el Concord. Todo esto está mirado un poco desde el mediano plazo. Ahora vamos a pasar un poquito a lo que vendrá a ser corto plazo, que ahí se va a ver mucho mejor. En el Concord tenemos compra de pequeños inversores, venta de grandes inversores. Se mantienen bastante vendidos en los últimos tiempos. En lo que vendrá a ser mediano plazo. Bien. Importantísimo en el mediano plazo que haya roto este canal bajista, ¿no? Perdón, esta corrección. Y que bueno, en el corto sería este canal bajista, ¿no? Ahora, pasemos un poco al corto plazo, para que se entienda mejor. En el corto plazo sí que veníamos con una tendencia a la baja, que básicamente es esto. Todo esto es tendencia a la baja. Máximos que descienden, mínimos que descienden. Pero en esta zona pueden observar que hemos roto ese canal, ¿no? Ese canal a la baja, que en el mediano plazo se puede interpretar como una corrección, pero en el corto plazo se interpreta como una tendencia bajista. Pueden observar que se ha roto. Y fíjense que en el Concord nos marca compra de pequeños y grandes inversores. Los pequeños acá arriba y los grandes acá abajo. Recuperación de media móvil de 21 y de 60 y cruce alcista en el corto plazo. Acá pueden observar que tenemos cruce alcista de corto plazo. Cruce de medias móviles. Tenemos nivel de volumen dentro de todo bastante bueno. Tenemos en este caso un Concord que nos marca compra de pequeños y grandes inversores. Y vamos a ver el RSI en el corto plazo. Y como pueden observar tenemos índice de fuerza relativa que nos está marcando una señal débil todavía. Fíjense que tenemos condición débil. Por ende, fíjense que ahí podemos observar que había llegado a niveles bastante buenos. Y acá encontramos una resistencia bastante importante, que es la resistencia de los 298.58. Acá tenemos uno más arriba que la vamos a ajustar bien, 278.27 y más arriba 296.89. Dentro de mi criterio y de mi punto de vista, el mejor punto a considerar para ver si podemos llegar a tener una tendencia buena y que podemos llegar a tener una entrada buena serían los 268.58. Por el momento, fíjense que no se están dando tantas las condiciones del RSI y el RSI siempre es el que nos marca como el punto de partida para las adquisiciones. Así que todavía no vamos a mantener la condición de compra en el corto plazo. Vamos a esperar a que supere los 268.58. En caso de superarlo, ahí vamos a considerar un buen punto de entrada. En términos de movimientos de precio, en términos de un poco más de cómo se comporta la tendencia, lo que podemos observar es que sí, acá podemos llegar a tener una tendencia buena y alcista, ¿no? Es decir, bueno, acá tenemos una zona de tendencia alcista por las características, ¿no? Vamos a marcar ahí. Por las características. Ahí pueden observar que por característica tenemos máximos ascendentes, mínimos ascendentes, tenemos una tendencia alcista. Básicamente dentro de eso tenemos una tendencia. Ahora, la predisposición de que esto siga va a depender de esta resistencia, según mi criterio, obviamente. Acá pueden observar que lo que usualmente pasa es que esto es así. Cuando se rompe una tendencia, toca, retrocede y hace un drawback, básicamente. Por lo general suele pasar esto, se apoya en la parte superior del canal bajista cuando ya ha roto ese canal y marca un drawback. Entonces nosotros lo que podríamos llegar a esperar también como segunda opción es que se apoye sobre el soporte de 240.20 para poder en este caso obtener o digamos tratar de obtener ese movimiento, ¿no? Movimiento de drawback. Bien, ahora para los que quieren estar un poquito más digamos con una predisposición de compra un poquito mejor, más tranquilo, sería por encima de los 268.58. Por otro lado podemos observar que sí, las características plenamente de una tendencia alcista la tiene Tesla. Ahí lo podemos observar. Tenemos los máximos ascendentes y los mínimos ascendentes. Claramente es una tendencia alcista. Bien, eso por un lado. La tendencia está construida. El tema es que todavía no tenemos las señales fuertes como para poder establecer una operación. Claramente si alguno quiere hacer una operación, fíjense que tengan en cuenta este soporte, el de 240.20 y el de 232.30. Es decir, operen con un margen de pérdida de aproximadamente 3%, 6%. Más de, podemos llegar hasta 7,48%. Más de eso no, porque ya se volvería a meter adentro de la tendencia y bueno, ya sería otra la historia.
Pero si ustedes básicamente quieren entrar porque ven características de una tendencia alcista, ven que en principio hay compra de grandes inversores, de pequeños ya había, pero digamos que todavía no cierra por parte, o en este caso nos faltaría el índice de fuerza relativa que nos marque una condición de compra más fuerte. Bueno, pero optar, porque no está mal este punto de vista, no está mal esa apreciación de entrar en el rompimiento y que se formó claramente una tendencia alcista de corto plazo, hacer este movimiento manteniendo este margen de pérdida. No es mala la operación, no es mala la idea en principio. Por otro lado, vamos a mirar otro indicador más para, en este caso, estar mucho más seguro y que ustedes también puedan irse con todos los indicadores o los máximos indicadores analizados. ¿Por qué digo esto? Porque este análisis, por ejemplo, el que estamos viendo de Tesla, posiblemente sea uno de los más, digamos, amplios en niveles de interpretación y de poder entender si estamos en condiciones de comprar, si falta un poco más, si hay que esperar un poco más o no. Entonces, de esa manera poder tener una mejor apreciación. Fíjense que acá tenemos movimiento direccional positivo. Es decir, que en términos de análisis técnico podemos observar que el Concord nos da compra de pequeños, de grandes inversores, de pequeños inversores. Ha caído, pero se mantiene todavía ese movimiento en el indicador. Por otro lado, tenemos un índice de fuerza relativa que tiene señales débil, pero es señal de compra. Por otro lado tenemos el rompimiento del canal, por otro lado tenemos el cruce alcista de las medias móviles y tenemos también la ganada media móvil de 21 de 60 y este cruce, ¿no? Bien, y las condiciones ya de los máximos ascendentes y los mínimos ascendentes. Tienen todas las características de una tendencia alcista. Pero ¿qué pasa? La superación, esta superación que yo marco, que sería la de 268.58, marcaría mucha fuerza de entrada de volumen y lo más probable es que esta entrada sea la más segura dentro de todos los puntos. Más allá de eso, si con todo lo que ya he dado, que en este caso sería la predisposición alcista, porque una cosa es tener una predisposición alcista muy fuerte, ¿no? Y otra que la tengamos en este punto, que si bien algunas señales están débiles, pero está construyéndose de manera efectiva esta tendencia, entonces pueden optar por operar con un margen de pérdida de 7,48%, entrando en esta zona y manteniendo siempre el enfoque en el soporte de 240.20, 232.30, más abajo tenemos 213.04 de guía y 198.13. Esta entrada sería como una de las entradas más interesantes de analizar y de interpretar a la hora de querer entrar en un throwback, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, si ustedes quieren entrar un poquito más seguro, bueno, la superación de la resistencia de los 268.58 sería importante. Pero por el momento parece ser que todo indica de que esto se va para una tendencia alcista. Hay que esperar igual porque en este caso, digamos que si ustedes quieren operar un poquito más tranquilo, 268.68. Pero la construcción, como dijimos anteriormente, tenemos condición de compra débil de RSI, tenemos DEMI positivo, tenemos Concord que nos está marcando compra de pequeños y grandes inversores. Quizás los pequeños han caído, pero más allá de eso hay una predisposición por lo menos algo más fuerte, ¿no? En esta zona se opera con un margen de pérdida y listo. Así que bueno, eso sería desde mi punto de vista. Así que bueno, y en mediano plazo todavía faltaría para poder operar de manera fuerte, ¿no? Es decir, de una manera más fuerte. Pero bueno, por el momento fíjense que en mediano plazo teníamos corrección. Hasta el momento se cumple la finalización de la corrección. Fíjense que a niveles de 198.3 empezó a tener un pivot. Así que de a poco se está cumpliendo esta situación de corrección. Estamos empezando a entrar en un proceso más de recuperación. Y la superación de los 296.69 marcaría una continuidad alcista, por ende también nos marcaría que continuaría la tendencia al alza en mediano plazo, que es lo más probable que termine sucediendo por cómo se está dando la estructura de rompimiento de esta tendencia a la baja que tuvo anteriormente y cómo se está estructurando en este momento, así que lo más probable que continúe con un proceso alcista Tesla, ¿no? Tenemos DEMI positivo, ahí lo tenemos, movimiento direccional positivo. Si miramos otros indicadores, vamos a mirar índice de fuerza relativa, que al índice de fuerza relativa tiene señal de compra débil también. Así que hay una recuperación bastante buena, lo más probable que termine recuperando. Y tenemos otro indicador que vamos a buscar, el Concord
como lo vemos acá, y el Concord, que en este caso nos está marcando compra de pequeños inversores, pero no de grandes inversores. Veremos si en la superación del 278.27 y 296.89 empieza a sumarse también los grandes inversores. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenlo en me gusta, suscríbanse para estar atentos a más videos. Recuerden que tengo redes sociales, tengo Instagram, también tengo mail, y también tengo lo que vendrá a ser la página de Patreon, que por una suscripción de $3 y $5 pueden acceder al contenido exclusivo, chat directo conmigo, blog, actualidades y noticias del mercado. Y también lo que tengo en el nivel 2 de Patreon, que vendrá a ser el nivel 2 de $5, que está disponible. En este caso el link lo tiene en el link de este video, en la descripción. Pueden encontrar lo que vendrá a ser el curso de análisis técnico en el nivel 2 de Patreon. Así que bueno, si están interesados, nivel 2 de Patreon, nivel de $5, está disponible el curso de análisis técnico. Y también tengo la membresía de YouTube, pueden ser miembro de mi canal. También tienen acceso a todo el contenido exclusivo, en este caso del canal, que no subo, digamos, al público. Y también tiene disponible el curso de análisis técnico. Así que bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo a todos. Abrazo.